con algún, digamos, pasando un poco rápidamente por asuntos varios, porque me parece que vale la pena verlo de un modo más o menos integral. Gracias. Muchas gracias, Luis Lozano, por la brillante conferencia. Hay un par de preguntas más que quizás no se abordaron, que las formulo muy brevemente y después, ya que tan gentilmente el doctor Lozano se encuentra abierto a las preguntas, si alguien puede levantar la mano y después vemos la manera en que la formula o lo puede escribir. Si aceptamos que el rol clásico del juez contencioso no resulta del todo adecuado para resolver ciertos conflictos estructurales, la pregunta sería: ¿cómo piensa que en el futuro será el rol del juez y del proceso contencioso? Y si cree usted que deberían reexaminarse ciertas bases constitucionales y legales que actualmente configuran las relaciones entre los tres poderes clásicos y la de estos con la sociedad civil. Repito, si aceptamos que el rol clásico del juez contencioso no resulta del todo adecuado para resolver ciertos conflictos estructurales, ¿cómo piensa que en el futuro será el rol del juez y del proceso contencioso? Y si cree usted que deberían reexaminarse las bases constitucionales y legales que actualmente configuran las relaciones entre los tres poderes clásicos y los de estos con la sociedad civil. Bien, el primer problema es cómo definimos esta idea digamos, que algunos llaman de conflictos estructurales, y a mi gusto, con más precisión, los que empezaron a usar la palabra estructurales no la aplicaban a los conflictos, sino a las soluciones estructurales, que no es lo mismo. Es decir, y más específicamente, los norteamericanos ni siquiera hablan de soluciones estructurales, hablan de remedios, de remedies estructurales. En realidad, es decir, este tema da por una conferencia, así que también va a tener que ser el pantallazo. En realidad, el primer punto que vale la pena tener en cuenta es que cuando uno empieza a mirar retrospectivamente dónde empieza el asunto, empieza siempre con decisiones de jueces federales que se imponen ¿a quiénes? A las autoridades provinciales. No es de jueces provinciales contra autoridades provinciales, y muchísimo menos de jueces federales contra autoridades federales. Esto no existe. Con lo cual, en realidad, la idea del remedio estructural aparece como la única y última alternativa para hacer predominar la constitución de la integración, es decir, la federal, por sobre las normas locales. Y si ustedes se fijan, se van a encontrar que los problemas son básicamente lo de los presos, lo de las escuelas, y los presos puede ser también de los nosocomios, y el tema de la integración en las escuelas públicas, que más allá de que tuvo muchas dificultades, por supuesto hay una visión de la derecha que dice: mire el lío que armaron con esto del busing, es decir, de juntar negros y blancos en la misma escuela, trasladándolos de un barrio, el pobre pibe negro, para ir al colegio del blanco tenía que estar 2 horas arriba del colectivo. Bueno, todas estas cosas reciben críticas. Y por supuesto hay posiciones hacia la derecha que pegan en contra de los fallos, y posiciones de tipo más liberal especialmente en el sentido americano, que dicen: no, mire, yo lo que quiero es integrar. La verdad es que Estados Unidos consiguió una modificación social que a mí me parece muy buena en esto, con sus más y con sus menos en el modo de llevarlo adelante, pero la verdad es que lo han logrado. Ahora, estrictamente hablando, en el camino hicieron muchas cosas los jueces federales que son bastante complicadas. Por ejemplo, aumentar un tributo local. Si ustedes piensan que la independencia americana arrancó de tirar el té porque no habían votado el impuesto en los puertos de Boston, Alexandria, porque fueron varios, y pasan a que un juez federal le explica qué tasa tienen que aplicar los colegios de Missouri, por ejemplo, en Jenkins, creo que es contra Missouri,
La verdad es que suena medio chocante, pero también es cierto que los jueces contenciosos pueden disponer condenas de tipo pecuniario. Si pueden disponer de condenas de tipo pecuniario, en lugar de sacarte la plata de la caja, te pueden decir cómo ponerla en la caja. En fin, es un tema opinable. De todos modos, lo que a mí me parece muy evidente es que los jueces federales americanos tuvieron el buen tino de preservar ciertos ámbitos en los cuales se emitían esta clase de soluciones y tuvieron el buen tino de hacer una cosa que yo creo que es muy adecuada a las constituciones tanto locales como eventualmente si hubiera habido a la federal, aunque no hubo. Y es que en líneas generales no solamente mandaron tráigame un plan para arreglar el asunto, de manera de darle a la administración la posibilidad de ejercer sus competencias hasta evitar el incumplimiento de la norma, cosa que es exactamente lo mismo que yo conté recién con Fontevecchia y Pañi en la sentencia de la Corte Interamericana. No le está diciendo le anulo Menem contra Fontevecchia, no. Lo que está diciendo es el Estado debe corregir esto porque es un incumplimiento. ¿Cómo lo quiere corregir? No me importa, corrígelo como le dé la gana. En realidad, esto es exactamente lo mismo que hacen los jueces federales cuando dicen tráigame un plan para corregir esto. Y lo que es interesante es que en algunos casos, creo recordar en este momento que Charlotte Mecklenburg es uno de ellos, lo que ha hecho la Corte es dejar que si el primer plan no andaba bien, y le imponían algo, pero después la administración venía con otra propuesta, la administración seguía siendo la depositaria o la titular de la competencia y esta nueva propuesta debía ser examinada antes de decirle te la rechazo. Esto me parece que son mecanismos que nosotros no estamos habituados porque es incipiente, deberíamos mirar y tenemos que tener bastante claro que hay algunos rubros donde uno puede decir esto es novedoso, por ejemplo Badaro, y además quizás hasta pueden decir, bueno, esto tiene algo de pretoriano, pero lo que estoy seguro es que cuando ustedes van al tema ambiental, me parece bastante claro que las facultades de los jueces están expresamente otorgadas. Es decir, acá en todo caso lo que habrá que preguntarse es si las leyes de ambiente son válidas a la luz de la Constitución. Pero tengamos cuidado. Cuando ustedes están hablando de ambiente, están hablando de una de las preocupaciones más extendidas en el mundo. Entonces, ¿cómo queremos hacer para tratar el tema? ¿Queremos ponernos demasiado ortodoxos? Y yo creo que esto es absolutamente inviable. Y estoy diciendo esto porque me parece que este tipo de soluciones y en general aquellas cosas que cambian un poco el sistema institucional, hay que medirlas a la luz del lugar que ocupamos en el mundo, no solamente el que ocupamos acá en el extremo sur de América. Porque muchas cosas son, digamos, respuestas a necesidades de tipo planetario. El ambiente es una necesidad de tipo planetario. Y esto se nota perfecto. Es decir, basta ir a mirar los informes de los secretarios de Naciones Unidas para darse cuenta que de esto no se sale. Entonces, suministrar herramientas, empezar a delinear con más precisión qué es lo que puede y no puede un juez, es una manera de evitar después encontronazos. A mí me parece que esto no puede quedar librado solamente a la moderación del magistrado, porque la verdad es que todos los magistrados pueden ser moderados o no serlo y hasta serlos algunas veces y no serlo en otras. Entonces, creo que el deber de los legisladores es empezar a marcar un camino más preciso y esto es lo que va a, digamos, a dar la orientación del contencioso que veamos en los años venideros. Lo que yo estoy seguro es que lo que no se puede es dar marcha atrás. Ahora, hay algunas cosas del contencioso, digamos, reciente, que tienen que ver, y a propósito de esta clase de temas, que tienen que ver con la legitimación de quienes acuden a pedir a los tribunales. Y acá hay que tener mucho cuidado. Yo la verdad me siento un poco
no digo decimonónico, pero digamos, me siento un poco avejentado cuando veo algunas ideas que sé que salen de la Facultad de Derecho, pero me parece que hay que examinarlas, porque cuando usted admite una pretensión que está trayendo al tribunal un señor determinado, que va quizás a ser uno de los afectados por el progreso de esa pretensión, alguno de los beneficiados, si ustedes quieren, pero que comprende una masa de individuos mucho más vasta, hay que tener presente que usted está disponiendo en el caso de lo que le ocurre a los otros. Es decir, empezar a admitir legitimaciones muy amplias es un poco complicado y creo que hay que pensarlo detenidamente. Yo les voy a dar un ejemplo. Todos aplaudimos el caso Alavi o Jalavi. Ahí me hacen señas de que no todos aplaudimos, pero va a ver que lo mío es un aplauso moderado, doctor. No, pero creo que todos aplaudimos el tema de preservar la intimidad. Esto no creo que sea dudoso y esto creo que también mi amigo y colega lo hace. Pero hay un punto en donde hay que tener cuidado, porque la ley que además con una técnica que a mí también me parece peligrosa, que es la de derogarla por la vía de decir inconstitucional, que no es lo mismo que reponer la situación de un individuo o conjunto de individuos. Si ustedes derogan la ley esta, como de hecho ocurrió, por la vía de declararla inconstitucional en la parte dispositiva, otra cosa bastante curiosa, pero que hoy en día está generalizada, se van a encontrar con un impacto en alguien que no está en el pleito. ¿Saben quién es? Las provincias. Porque la norma esa, más allá de si el decreto reglamentario se le fue la mano con los 10 años y todo eso, la norma esa establecía que quien establece un sistema de intercomunicación, que entre otras cosas puede ser utilizado para posibilitar o facilitar delitos, porque esto es bastante obvio, tiene que instalar sistemas que permitan registrar las comunicaciones. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que la compañía que recibe la concesión del servicio público va a proyectar en su tarifa y va a hacer pesar sobre todos los comunicados el costo de estas herramientas. Y además, al tenerla instalada de un modo, digamos, para todo el mundo, es obvio que va a poder distribuir el costo del modo más apropiado desde el punto de vista de no impactar demasiado en nadie. Es cierto que tener grabado a todo el mundo es una barbaridad, pero grabar algunas conversaciones ha sido algo que siempre hemos admitido como un mecanismo adecuado para investigar conductas ilícitas. Si las compañías se toman en serio el fallo, pueden dejar de tener estos sistemas. Y si una provincia, o mejor dicho, si un juez provincial decide que tiene que intervenir alguien porque sospecha de que es un secuestrador, o lo que ustedes quieran, pero algo grave, se va a encontrar con que le van a decir, ¿y quién pone el costo? Y el costo puede llegar a ser monstruoso. Y la verdad es que esto es algo que se produce sin que los gobiernos provinciales hayan participado del debate. Entonces acá hay que tener un poco, digamos, la prudencia suficiente para saber que cuando uno admite legitimaciones que se proyectan mucho más allá del concurrente y efectos de las sentencias que son mucho más vastos que los de las partes del juicio, la verdad es que corremos el peligro de generar dificultades muy serias. Y otra cosa que hay que tener cuidado es el valor de la cosa juzgada. Porque si ustedes quieren tener una cosa juzgada que sea inmutable y irrevisable, tienen que tener cuidado de cuál es el contenido de la sentencia. Por ejemplo, las sentencias de los jueces federales que establecen cómo tienen que ser construida una cárcel o cuál es la alícuota de Missouri, de las escuelas de Missouri para solventar la integración. ¿Y cuánto dura esa sentencia?
Porque algún contribuyente el día que le quieran aumentar el asunto va a decir, ¿cómo? Acá hay una sentencia. Esta dice el 4%. ¿Por qué me va a poner el 5%? No, porque lo votamos. Ah, no sé, pero esto es inmutable y revisable. Es decir, eso, lo que yo estoy dando es un ejemplo, digamos, absurdo. Nadie va a decir eso y además nadie se lo toma en serio. Pero claro, todos tengamos un poco de cuidado de lo que va a querer decir cosa juzgada a partir de esta clase de corrimientos. Entonces hay que examinarlo en profundidad. No es tan simple empezar a admitir legitimaciones y la verdad es que tenemos una tendencia a admitir legitimaciones de un modo un poco complicado. Por ejemplo, en una interlocutoria de la causa Mendoza, que me parece que es un caso que hay que ponerse contento, porque me parece que el caso, en líneas generales, ¿no? Yo creo que es un caso muy complicado, ha tenido un desarrollo complicado, todos sabemos que no era, sabíamos que no iba a ser fácil y obviamente no lo fue. Pero me parece que es un caso muy importante en la vida jurídica argentina. Ahora, la verdad es que cuando se examina la legitimación de algunos de los concurrentes, se les da por el objeto de la persona jurídica que viene. Y el objeto uno lo escribe como le da la gana. Esto es una cosa muy complicada. Fíjense, en Mujeres por la Vida se admitió una asociación civil sin fines de lucro que había modificado en una reunión de junta directiva, no en asamblea, cosa que es poco pensable, su estatuto para comprender en su objeto la posibilidad de hacer un pleito que terminó diciéndole al Ministerio, en una medida cautelar, diciéndole al Ministerio de Educación que no podía afectar, no podía cumplir su presupuesto en materia de, ¿cómo lo llaman? Salud reproductiva. La verdad es que, más allá de cuál es la posición personal de cada uno, yo probablemente simpatizo con la ley, a lo mejor alguno no, y uno lo tiene que entender eso. Y no estoy criticando a las damas cordobesas, pero la realidad es que paralizarle la ejecución presupuestaria, para colmo, en condiciones en que ni siquiera podía imputar lo ya gastado, cosa que se dan cuenta que es realmente poco serio, pero hacerlo porque un grupo de señoras se reúne en un directorio de una asociación civil, no lo lleva a la asamblea y tiene en trámite un cambio del objeto, que está reconociendo que el objeto que sí está en vigor no era suficiente. Esto es complicado. Estados Unidos, en una corte que hay que admitir conservadora, básicamente, o que podríamos, o que en general está vista como conservadora, tiene un fallo que ya es un fallo, debe ser de 30 años seguramente, y alguno más probablemente, en el cual dice, es la causa Luján contra Defenders of Wildlife. Y lo que dicen es, mire, a mí el objeto de su asociación no me importa. A mí lo que me importa es si realmente ustedes mostraron interés en el problema, que era, en el caso era la financiación la financiación dada a países que no preservaban al tigre de Bengala, una cosa por el estilo, una cosa bastante remota. Entonces lo que le dicen los jueces, ¿qué me va a venir a discutir un programa de Estados Unidos que tiene una relación con un país extranjero, que supongo que sería la India, aunque no me acuerdo, y usted me va a decir que tiene interés porque dentro de su objeto, interpretado de un modo bastante amplio, pero que sería razonable a los fines a lo mejor de establecer la validez de un contrato o alguna cosa por el estilo, me va a decir que esto me sirve para hacer una acción que es evidentemente, claramente colectiva, claramente fundada en un interés legítimo, ellos lo llaman zona de interés, pero esto no es una acción de clase. Esto realmente es una cosa complicada. Y la verdad es que la sensación que tengo es que es la clase de cosas que deberíamos sentarnos a debatir y establecer qué queremos exactamente, pero con clara conciencia de cuáles son los efectos. Yo, la sensación que tengo en muchos casos es que la idea de cuáles son los efectos es un poco relativa y en algunos otros casos creo que los efectos por muchos no son apetecidos, es decir, la gente los ve como algo medio chocante y bueno, hay que prestar atención a esto.
Aquí hay una pregunta del profesor Daniel Underhachem, de Brasil. Gracias. Primeramente, yo quiero felicitar a los organizadores de estas jornadas, especialmente al doctor Gallegos Ferriani y al doctor Juan Corbalán, por la elección de este modelo que nos permite participar, interactuar con disertantes tan calificados como el doctor Lozano. Así que lo que a mí me gustaría preguntar al doctor es si, en su opinión, si es posible que el juez contencioso administrativo pueda ejercer un control de convencionalidad por omisión, es decir, por incumplimiento por el Estado parte de una determinación de una convención internacional. Entonces, por ejemplo, la convención determina que los estados adoptarán normas y políticas económicas y sociales para la inclusión y la integración del discapacitado a la sociedad, incluso con medidas que le permitan la movilidad urbana. Y el Estado no adopta ninguna medida en este sentido. O entonces una norma más concreta, por ejemplo, que determina que el trabajador tendrá derecho a la participación en los lucros y resultados de la empresa, de acuerdo con las normas internas del Estado. Y el Estado no adopta ninguna norma para establecer los criterios para hacer efectivo este derecho que está previsto en la Convención. Entonces, la pregunta es si es posible que el juez, de alguna manera, de manera colectiva o individual, pueda crear las normas necesarias para tornar efectiva la determinación convencional. La respuesta es una respuesta que requiere mucho tiempo, pero yo también voy a tratar de esquematizarla porque no quiero huir, ¿no? Yo le diría lo siguiente: en primer lugar hay que ver exactamente qué consiste la omisión, porque una cosa es, a ver, tomemos ejemplos. Si en una sociedad el poder público da permiso a una manifestación, establece un cordón de seguridad y a un señor le rompen el vidrio de su escaparate en condiciones en que el que está ejerciendo la custodia se cruza de brazos, es probable que esto uno lo pueda encasillar rápidamente en alguna forma de responsabilidad del Estado. Por supuesto, el escenario que uno tiene que construir habría que hacerlo más pulidamente, ver si hay normas, etc. Esto es mucho más fuerte si usted ve que en la cuadra A o en la cuadra primera los policías cumplen con su deber y no hay roturas, y hay una donde hay roturas. Y peor todavía si esa es la zona de comercios donde está establecida una etnia extranjera no demasiado bien vista por algunos policías. Esto puede ser. Y uno acá lo entiende bien. Pero claro, esto es un acto. Es decir, la omisión es la de haber ejecutado una prestación. El tema es cuando usted lo lleva al mundo del deber de emitir normas. Y acá es bastante complicado el tema. Porque, fíjese, en la ciudad de Buenos Aires, la Constitución manda organizar comunas, que es algo así como podrían ser los distritos o los distritos de las provincias, o si usted quiere las provincias en la nación, ¿no? Y esto es algo que la legislatura demoró mucho en sancionar. Entonces un día un juez dispuso que debía de ser dictada una ley de comunas y conminó a los legisladores de esa legislatura a hacerlo en un plazo indefinido, pero sujetos a una multa progresiva de acuerdo al tiempo de mora en sancionar la ley.
Yo me acuerdo que yo ni siquiera me enteré por el diario, me enteré por un par de legisladores y además de colores políticos distintos que me llamaban al estudio. Yo en esa época trabajaba abogado. Me llamaban vociferando, pero ¿qué quieren que haga este tipo? ¿Cómo voy a hacer semejante cosa si yo encima soy opositor? ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a gritar, quiero votar, quiero votar, quiero votar. Yo quiero votar. Algunos eran de los que habían ido con la idea de las comunas a la convención para, o sea, realmente eran militantes de esto. Entonces, el punto es el siguiente, usted con las normas puede hacer muchas cosas, si quiere puede hacer eso y puede hacer otras. Ahora, en algún punto tiene que ver cómo interpreta, porque acá creo que radica el problema, tiene que ver cómo interpreta el juez las situaciones en que no le dijeron claramente qué era lo que podía hacer. Y acá me parece bastante evidente que nosotros nos movemos en un contexto en que cuando está impuesto esto a un cuerpo representativo tan elevado como es una legislatura, se lo están confiando en condiciones en que si no se ponen de acuerdo en cómo hacer la ley es porque el pueblo no tiene una voluntad de hacerlo de ningún modo, por lo menos de ningún modo suficientemente compartido. O sea, me parece que acá hay que tener cuidado. Entonces yo le diría, mire, perdón, y usted citó, si yo le entendí bien, citó supuestos en que la omisión es la de cumplir un tratado que le impone la emisión de normas locales. Y acá no tengo ninguna duda que esta omisión se paga, pero se paga no por, digamos, no se paga exactamente por la vía de sustituir al poder público en la emisión de la norma, se paga tradicionalmente mediante la reparación pecuniaria. Y además hay cosas que son muy típicas. Por ejemplo, si usted en el GATT arregla que la mercadería entra con 5% de derechos, si usted tiene subsistente una regla que dice 15%, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar respecto del exterior es que tendrá que pagar las consecuencias del impedimento que reciba la mercadería, que no es lo mismo que devolver los tributos, nada por el estilo. Ahora, ojo, porque a medida que evoluciona el derecho, los países internamente también se empiezan a perfeccionar y, por ejemplo, en el caso de la Argentina está bastante claro que una situación de esta especie llevaría a la anulación de todo lo que va entre 5 y 15. Y serviría para una repetición. Y de hecho ha ocurrido esto. Se dispuso a devolver los derechos, después no los pagaron bien nunca porque van con bonos, es una cosa complicada, pero la verdad es que se dispuso de devolver los derechos que se habían pagado por aplicación de una disposición interna que iba en contra de una negociación internacional en materia de tarifa aduanera. Ahora, yo lo que estaba dando como ejemplo es el supuesto de omisión de bajarla para cumplir con la... Ahora, esto no era una omisión, ¿no? era distinto. Ahora, digamos, la respuesta es, mire, me parece que no se puede decir categóricamente ni una cosa ni la otra. Lo que sí creo es que usted cuando tiene un sistema de división de poderes, como el que tiene la Argentina, como el que tiene Brasil y como el que tienen muchos países del mundo, lo que no puede es poner a los jueces a dictar medidas que son propias de otros poderes, porque ahí lo que está quebrando es la regla de que los poderes tienen cada uno de ellos un ámbito. Pero claro, si la quiere quebrar, la verdad es que la imaginación humana es muy fértil. Si quiere, la puede quebrar. Las consecuencias hay que pensarlas antes de quebrarlo. Y me parece que esta idea de que porque puedo filosóficamente definir la categoría de omisión con este alcance muy vasto, tengo que contestar la pregunta diciendo en todas o en ninguna, y me parece que es una cosa un poco adolescente. Es decir, cuando alguien le dice siempre o nunca, todo o nada, la verdad es que se pierden los matices que están en el medio. Entonces, yo creo que
a sacar conclusiones acerca de, digamos, responder esta pregunta, me parece que no hay por qué responderla por igual para todo lo que puede ser llamado omisión. Me parece que la reparación de la omisión no es lo mismo ponerla en el mundo del dinero, digamos, de la compensación económica, que en otros mundos. Puede ser la reparación de especie, de devuelvo la vidriera, o pueden ser otras cosas. Pero cuando usted llega al tema de suponer dictada una norma, acá ya me parece que está en un terreno en el cual se tiene que acordar que tiene que eliminar la idea institucional de la división de poderes sobre la cual estamos basados y podrá cambiarla por otra. Pero me tiene que mostrar algo más que es decir, para tratar de decirlo más claramente. Usted me puede mostrar una omisión cuando alguien que tiene el deber de cumplir con una norma no lo hace. Lo que no puede es pensar que cada vez que hay un incumplimiento tiene que haber un juez que pueda emitir la norma que el señor no emitió. No, lo que puede ocurrir es que tendrá que reparar económicamente, o a lo mejor la solución será otra, no sé. Pero no necesariamente puede poner al juez a dictar la norma por él. Y segunda cosa es mucho ojo cuando estas omisiones son de tipo legislativo, porque acá usted se encuentra con un órgano muy particular al cual el deber de sacar algo como norma, de sancionarlo, hay que medir exactamente qué alcance tiene. Por eso le di el ejemplo de las comunas. No sé si le pareció satisfactorio, pero no es lo mismo bajar los derechos. Usted fíjese, en realidad en Fangent, que es de la Corte Europea, a propósito de una fijación, de una negociación, digamos, de derechos, en realidad lo que vinieron a decirle los de la Corte de la Unión es esa norma local, supérstite, porque en realidad venía de antes, es inválida. Claro, pero fíjese, es como un tribunal federal respecto a un tribunal local, lo que pasa con los remedios estructurales en Estados Unidos. Además, no están emitiendo la norma tributaria, lo que están diciendo es esa no se puede cumplir, que es un clásico, digamos, del apartamiento de la norma inconstitucional del derecho interno. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una regla internacional que dice hay que poner en funcionamiento un mecanismo más ágil para habilitar la venta de productos farmacéuticos? ¿Y qué va a poner? ¿A la Corte de la Unión Europea a imponerle a un país determinado un régimen de habilitación de los productos farmacéuticos porque los otros no se deciden a sancionarlo? Lo que está llevando al área judicial y además habilitar a los jueces nacionales a hacerlo, no quiero ni pensar. Es decir, acá es muy complicado. Luis, una cosita respecto a eso, y ahí el doctor Gallegos quería decir algo. Para que se entienda un concepto que quiero hacer un aporte a ver cuál es tu opinión. Si pareciera que en cierta medida es circular el razonamiento en la medida en que cuando un juez detecta, ¿sí?, que existe una omisión y que esa omisión puede ser, vamos a poner, inmediatamente deducida de las normas internacionales y no que tenga que hacer un esfuerzo en términos mediatos o remotos, como el último ejemplo que acabas de dar, en donde quizás es más mediato o remoto. Ahí el juez, y sería la pregunta esta es, pareciera que tiene dos posibilidades. Una es, o le advierte a alguien que posiblemente va a tener que pagar, porque en definitiva entiendo el punto de que la perspectiva del control de convencionalidad tiene que ver con el resarcimiento, o bien lo que el poder tiene que hacer el Poder Judicial es tratar de dictar algún tipo de medida. Mientras tanto, o para intentar paliar eso, independientemente del resarcimiento, o bien, en ciertos casos, sustituir. Es decir, parecería que hay tres escenarios posibles frente a una omisión que el juez verifica y cuál es el rol que él asume ante esa omisión que él entiende que va a generar responsabilidad patrimonial del Estado ante los organismos internacionales. ¿Se entiende el punto? Creo que sí.
pero no es que tenga que ver con tu claridad expositiva, que me parece que existió claridad expositiva. Lo que ocurre es que cuando uno utiliza categorías muy amplias, y esto es lo que yo he tratado de decir en realidad, se corre el peligro de estar dando soluciones que después, aplicadas a los elementos que están agrupados en la categoría, empiezan a generar problemas. Entonces, como creo que lo que tenemos todos como acuerdo en común es que los jueces no pueden disponer cosas que no estén, digamos, previstas en alguna norma, las que estén habilitados a disponer, me parece que el problema es más bien cuáles son las herramientas que utilizan los jueces para interpretar normas que a veces están formuladas de un modo demasiado genérico, que no nos permite tan fácilmente saber si lo que me están diciendo es A o B. Esto es lo que yo veo como un problema. A mí me parece que los jueces muy frecuentemente, especialmente en materia administrativa, se encuentran, y especialmente en tratados, se encuentran con normas que tienen una apertura muy grande, que no indican con mucha claridad cuál debe ser la respuesta judicial, y entonces tiene que tener mucho cuidado de cómo la cubren. Y una de las reglas más importantes es: tenga cuidado de no ejercer un poder que en realidad está dirigido a otro, está instalado en otro poder. Porque, ojo que en los tratados internacionales dicen, el Estado X tiene que dictar una norma Z, pero lo que no le dicen es qué órgano del Estado. Entonces, un juez verifica un incumplimiento de su ejecutivo, pero esto no quiere decir que se puede convertir en ejecutivo, autoinvestirse de los poderes del ejecutivo. Ahí viene el problema. Ahora, después habrá que ver, porque todo este tema de la reparación, bueno, tiene un sentido de otra especie, pero siempre hay que ver si las normas que le toca aplicar, porque además hay otro tema, nosotros tendemos a pensar la pirámide jurídica a la manera que él señala, empieza en el pacta sunt servanda o en alguna cosa por el estilo, y de ahí en adelante cabe todo. Esto no es tan así cuando uno es juez. Los jueces tienen enunciado normalmente qué normas pueden aplicar y qué normas no pueden aplicar. Nosotros no lo tenemos esto dicho de un modo tan claro, pero más o menos. Por ejemplo, si ustedes van a ver lo que pueden aplicar en la Corte Suprema de Justicia, no le pueden interpretar el Código Civil en su jurisdicción extraordinaria. Lo pueden hacer en la originaria. En la extraordinaria no pueden. Si ustedes ven el Código Civil, se van a dar cuenta que las reglas, digamos, de otros estados pueden ser apartadas por decisión de las partes. Y sin embargo no podrían hacerlo con las reglas nacionales. Pero es como decir, mire, todo el derecho extranjero en realidad es supletorio. ¿Y por qué no? Entonces, y el juez no puede cambiarlo, el juez no le puede decir, usted no puede. Y sin embargo tenemos una regla muy clara en el Iura Curia Novit que le impide a las partes decirle al juez qué partes pueden aplicar y cuáles no. Pero no es para el derecho extranjero esto, es para el de acá. Ustedes cuando van a ver la Corte Internacional de Justicia van a encontrar con que dice cuáles son las reglas que aplica. El derecho internacional, los principios generalmente aceptados y qué sé yo, pero no es que puede traer las reglas de Platón en la República. Ahora, después ustedes van y miran las sentencias y a veces se van a encontrar algunos que fundan en el teatro griego alguna solución. Bueno, está bien, qué sé yo. Esto pasa porque la gente no siempre cumple con las reglas de juego. ¿Qué va a hacer? Gracias. ¿Se escucha? Sí. Yo verdaderamente no quería hacerte preguntas, sino simplemente bajar las cosas que has comentado al trámite diario. Nosotros fuimos... Corro más peligro aún, entonces. No. Nosotros fuimos la Cámara que resolvió Carranza-Latrués. Y lo interesante de Carranza-Latrués es que era un juez que había sido nombrado por un gobierno democrático y el último gobierno militar
lo saca del poder y él reclama la reincorporación. Y la Corte le niega la reincorporación porque dice que fue echado por un gobierno y en una situación de hecho que había sido aceptada por la Argentina. Él se va a la comisión y la comisión dice que hay denegación de justicia, no por la no reincorporación, sino porque la nueva Corte, es decir, la Corte Constitucional, no le ha dado respuesta a lo que él pide y dice que hay denegación de justicia. Entonces, lo que él reclama son los daños y perjuicios por el tiempo en que fue echado y por la denegación que le hace la Corte Constitucional. Ese es un primer caso. Sí. Los otros dos tienen que ver con el problema de la legitimación y de las sentencias estructurales o los cumplimientos de la sentencia. La Sana Nuestra tuvo el caso Labatón. El caso Labatón, para los que no lo conocen, era, primero, hay una ley en Argentina que ordena que todos los edificios públicos tengan acceso para discapacitados, significa gente con movilidad reducida. La doctora Labatón ejercía la profesión y iba en cama, no en silla de ruedas, sino en cama, a litigar en los juzgados. Y nos pide, en primera instancia y en Cámara, el cumplimiento de la ley. Es decir, que nosotros ordenemos al propio Poder Judicial que haga las rampas para discapacitados, por supuesto, a título propio y con una asociación de defensa de los derechos humanos. Con lo cual nosotros como tribunal inferior debíamos condenar a la Corte como tribunal superior a que hiciera las rampas para discapacitados. Ella lo pedía nada más que para el Poder Judicial. Bueno, fue algo que nos costó bastante, lo decidimos que sí, el gobierno no apeló y la Corte hizo las rampas en todos los edificios de los tribunales federales. Ese es un caso típico en el cual hay una omisión por parte del Estado, a pesar de que una norma lo ordena cumplir. Y el último caso que quería comentar, que tiene que ver con la ejecución de las sentencias, es el caso Monjes. En el caso Monjes, que conoce todo el mundo, se dio efecto erga omnes. Para los que, en 2 minutos voy a contarlo, para los que entraban en la Facultad de Medicina, la Ley de Educación Superior que se dictó en el gobierno de Menem tenía una norma específica para la Universidad de Buenos Aires, que era toda universidad que tuviera más de 80.000 alumnos, podía cada facultad determinar su curso de ingreso. Entonces, la Facultad de Medicina, que tenía el único decano menemista que había en ese momento, en contra de Shuberov, que era el rector de la universidad, crea un examen de ingreso propio, mientras el CBC seguía para el resto. Algunos alumnos eligieron ese plan, otros alumnos eligieron seguir el CBC. Cuando llegaron a terminar la facultad y que se les entregara el diploma, los alumnos, ya no estaba más Ferreira, seguía Shuberov, los alumnos que habían hecho el curso de Ferreira tenían que cursar el CBC, es decir, introducción al conocimiento científico, etcétera, etcétera. Se presenta Monjes junto con el centro de estudiantes, más de 500 actores, la sala 1 le da efecto erga omnes, la Corte le da efecto erga omnes, pero ahí no termina la cosa, porque todos los que no habían sido parte en el juicio de Monjes, la universidad sigue pretendiendo que hagan el curso. Entonces vuelven a iniciar un nuevo juicio que cae en nuestra sala. Entonces nuestra sala lo único que dice es, conforme lo dicho por la Corte, deberá cumplirse. Interpone el recurso extraordinario y le decimos, atento a lo dicho por la Corte, no ha lugar al recurso extraordinario. ¿Qué hace la Universidad de Buenos Aires? Expide los títulos médicos con una leyenda que dice, título de médico ordenado por la Sala 5 de la Cámara en lo contencioso administrativo en los autos tales contra tales. Con lo cual, lo difícil en este tipo de sentencias estructurales es saber el juez hasta dónde puede llegar el cumplimiento de su sentencia, porque se dicta una sentencia que es de cumplimiento imposible, queda el juez resolviendo algo que no tiene razón de ser. Cuando nos encontramos con esto, tuvimos que intimarlo a Shuberov para mandarlo a procesar por incumplimiento y bueno, al final se libraron los diplomas como correspondía. Simplemente quiero comentar
que muchas veces los jueces, la Cámara o la Corte o el juez de primera instancia puede encontrar una solución brillante. El punto es que esa solución, además de ser estructural y que tenga una legitimación no tan amplia como vos decís, y en eso estoy de acuerdo, pueda ser, se pueda cumplir. Simplemente quería hacer este comentario y si te merece alguna reflexión. No, sí, me merece varias reflexiones. Una, quiero hacer una aclaración porque a lo mejor no fui demasiado claro, porque la verdad que porque lo hice un poco corriendo. El caso de Carranza-Latrubeye, a mí no me preocupa tanto lo que se resolvió en Carranza-Latrubeye, que yo creo que se resolvió bien. Lo que me preocupa, y en realidad el comentario venía más bien... Claro, porque el modo en que... Pero a lo mejor no fui claro, por eso hago la salvedad. Yo creo que coincido con lo que piensa y con lo que resolvió el doctor Gallego Fedriani, pero lo que me preocupa es que el modo en que armó la doctrina de la Corte serviría en otras situaciones para que uno repentinamente diga al Estado que incumple la recomendación, Blum perdió y no puede ni siquiera explicar por qué no la cumplió, cuáles son sus razones en el pleito. Esto me parece medio complejo, pero igualmente no era el centro de la charla, sino que lo que era un llamado de atención de tengamos un poco cuidado con lo que sostenemos en este tipo de cosas y mi llamado de atención era para el hecho de que en este caso es muy obvio que se está apartando la Corte del criterio del Ejecutivo. Tampoco parece que esto sea tan sencillo, porque claro, el Ejecutivo se posiciona ante recomendaciones en muchos supuestos. Era por ese lado, pero yo creo que, en realidad creo que viene bien la aclaración, porque me da también a mí la oportunidad de decir, sí, yo en realidad creo que hicieron bien, que no tenían mucho más para hacer, pero me parece que el fundamento de la Corte lleva mucho más que lo que hizo la Cámara. Yo creo que la Cámara obró con otra mesura. Desde luego yo no comenté el fallo de la Cámara, también esto es cierto. La omisión que vos estás enunciando, la de las rampas, en realidad me parece muy interesante, más interesante que la que yo, me gusta más que, digamos, que el ejemplo mío del policía que omite. Pero creo que los dos lo que tienen en común es que es cierto que se está de algún modo omitiendo un acto que es de poder público, porque disponer algo en un edificio del dominio público, poner los fondos, afectar presupuesto, etcétera, son actos típicos de poder público. Pero al mismo tiempo parece bastante claro que el acto físico de poner la rampa, en el fondo, es casi una conducta material. Entonces no está tan lejos de lo que un juez puede hacer y todos entendemos que el legislativo le abra una competencia de esta especie al juez contencioso. A mí me parece que me parece muy buen ejemplo. El otro me parecía más brutal para ilustrar una situación extrema. Bueno, claro, si usted tiene la misión de cuidar la vidriera, no la cuida, es prácticamente una típica negligencia que lleva a destruir un bien del patrimonio de un particular. Esto la verdad es que me parece un caso... Y el caso Monjes yo tengo la impresión de que, bueno, yo no lo toqué el caso Monjes desde luego, pero tengo la impresión de que es una de las situaciones en que la legitimación es una legitimación que está bien armada, claramente bien armada en el sentido de que uno no puede pensar mucho en quiénes podrían estar, digamos, perjudicados por la extensión del fallo erga omnes como ocurrió. Por eso digo, me parece que el todo nada no es bueno. Es decir, hay supuestos de legitimación expandida en que uno dice, bueno, caramba, casi diría que mejor que lo hagan así a que lo hagan de otro modo, porque
tampoco se puede ser errático y resolverle solamente el problema a uno en algunos supuestos. En los casos ambientales no tengo la menor duda de que si la justicia se va a convertir en una herramienta para proteger el ambiente, y en esto no es un problema de los argentinos, es un problema del mundo, me parece que claramente vamos a tener que trabajar con legitimaciones expandidas. Y creo que tratar de inventar el defensor de los recursos naturales no es que esté mal como figura, pero si uno le da el monopolio de la acción, probablemente no estemos, bajo ningún punto de vista, satisfaciendo el interés que se busca satisfacer. Entonces, yo creo que pensar que no haya legitimaciones expandidas en el mundo de hoy me parece que es impensable. En realidad, Pablo y yo compartimos un panel, ahora que estoy recordando, en la universidad, en el cual hablamos de estos temas. Y sí, yo creo que hay que pensar el tema digamos, de la legitimación expandida, pero acá también hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que cuidar las herramientas que usamos. Por ejemplo, hablar de acciones de clase, cuando en realidad lo único que uno está haciendo es pensando que un grupo de individuos se consideran suficientemente representativos como para deducir judicialmente una pretensión que es indivisible respecto de otros que no están en el pleito, bueno, es una cosa que ponerlo como acción de clase con las características de la acción norteamericana de clase les diría que es casi impensable porque es convertirlo en una cosa muy complicada cuando en realidad el examen que hay que hacer es de otra especie. Por ejemplo, pensar el ambiente con acciones de clase a la manera de las acciones realmente de clase no tiene mucha lógica. Pero bueno, me parece que nosotros también, vos recordarás que era una cosa que yo comentaba ese día, si mal no recuerdo, nosotros mezclamos mucho la acción de clase con la zona de interés definida por la ley y con otros litisconsorcios que tienen distintos fundamentos, distintos procedimientos. Me parece que esas cosas hay que trabajarlas más. No se puede repentinamente decir, bueno, me voy a copiar una ley por ahí y lo hago rapidito. Hay que además madurarlo en el medio académico hasta que hay un consenso suficiente. Parece que hay que tener un poco de ojo. Lo que también creo que es evidente es que si ustedes miran el mundo europeo se la pasa tomando instituciones jurídicas del mundo estadounidense. No solamente este tema de la articulación entre tribunales locales y tribunales de la Unión, sino que además en materia de acción de clase, de los últimos 10, 12 años, 15 años, se han largado todos a hacer la acción de clase, porque claro, se dan cuenta que la demanda del servicio de justicia es muy grande y la única forma de responderla es este tipo de cosas. Y además en materia de derecho del usuario y consumidor, ese tipo de cosas no tienen otra solución. Pero claro, ahí les paso un aviso. Ustedes en el derecho norteamericano no solamente pueden tener una clase como actora, puede alguien sentar una clase como demandada. Yo le pregunto, ¿alguno de los que hizo proyectos en la Argentina pensó en esto? Porque este es un tema. Es decir, no es tan sencillo. Es decir, una cosa es venir y presentarse como clase y otra que venga el otro y te diga, ustedes siéntense todos juntos. Esto es complejo. Por ejemplo, un caso típico fue el de las compañías, ¿cómo se llamaba? El revalúo, no, el reequilibrio, algo por el estilo telefónico. El rebalanceo telefónico. Gracias. El rebalanceo telefónico era una típica situación en la cual las compañías habrían podido, en el marco de la legislación federal estadounidense, hacer sentar del otro lado a todos los usuarios del sistema. ¿Por qué? Y porque si no, las sentencias los iban a obligar a estándares de cumplimiento que no eran imposibles, pero les desvirtuaban la repercusión de costos, porque claro, a este le tengo que dar la tarifa